Mi nombre es Natalia Villatoro Sorto. El día de hoy voy a hablar de las normas ISO 27001 y 27002. Les voy a explicar el anexo 10 de la criptografía. La criptografía se utiliza para proteger la confidencialidad e integridad de la información según la directriz del ISO 27001. Aquí tenemos los controles criptográficos, los vamos a enfocar en el primero, que es la política sobre el empleo de controles criptográficos. La política sobre el empleo de controles criptográficos está enfocado a la protección de la información en el caso de que llegue un intruso y pueda tener acceso físico a la información. Es por ello que se impone y establece un sistema de cifrado de la misma para dificultar la violación de su confidencialidad o su integridad. La clave de la política de controles criptográficos está en identificar para qué información y en qué circunstancias será necesario aplicar claves criptográficas. Se evalúa, se hace una evaluación, seguidamente los medios a emplear y por último la gestión, mantenimiento y actualización de dichos medios. Y aquí tenemos el caso práctico. Para el caso práctico es dependiente de la clasificación de la información y la evaluación de riesgo. El cifrado utilizado debe seleccionarse para que coincida en función del tipo de información, la gravedad de las amenazas y la posibilidad de que ocurra. Comúnmente se debe considerar que el cifrado para todos los tipos de medios extraíbles y aquellos que transmiten información interna y externamente. La política de encriptación debe tener en cuenta los controles utilizados para detectar y eliminar virus. Los controles criptográficos pueden utilizar como un control añadido que proporcione confidencialidad, autenticidad y no repudio y una buena autenticación. Y ahora tenemos la gestión de claves, que es el medio de cifrado que implica mantener una gestión de claves criptográficas utilizadas por medios de cifrado. Y vamos a ver la gestión de claves, que implica tener en cuenta las políticas que tengan en cuenta es el ciclo de vida completo. El primero es su generación, el segundo su uso y protección, 3 la distribución y cuarto la renovación o distribución. Mi nombre es René Mauricio Martínez Martínez. Yo explicaré sobre el control de inventario de activos de la norma ISO 27001. Es una de las primeras actividades que se deben realizar en la implementación de la norma ISO 27001 en una empresa, lo que es el inventario de activos. El inventario de activos es muy importante para la implementación de la norma ISO 27001, ya que es como el primer paso para adaptarse a la norma. El inventario está formado por lo que son los activos que poseen algún valor para la empresa, información. De, de acuerdo con la norma ISO 27001, es necesario hacer el inventario y también clasificar la clasificación de los activos de la empresa como parte también del cumplimiento del modelo de seguridad y privacidad de la información. El inventario de activos, lo que se debe identificar cuáles son los activos de la empresa y también a su vez crear un inventario de todos para tener los datos en un lugar y de manera organizada. ¿Cómo se hace el inventario? Primero pues se obtiene la información del activo, el nombre, los procesos, las observaciones, entre otras cosas. También saber cuál es el nivel de clasificación de la información. Otra es ubicar la información física y digital. También conocer quién es el propietario y el responsable de cada activo. Y por último, identificar quiénes son los usuarios y qué derechos tienen sobre esta información. ¿Qué nos permitiría
saber si se hiciera el inventario de activos. Pues primero identificar los activos de información que dan soporte al negocio o a la empresa. Al igual que clasificar los activos por su importancia, clasificar los activos por el tipo de activo o información y identificar al propietario del activo. También otra gran razón de gran importancia de hacer el inventario, de tener un registro de inventario de activos, según la norma ISO 27001, que pues podemos identificar quién es responsable, como lo mencioné antes, quién es el responsable del activo y quién asigna la responsabilidad y asignar la responsabilidad. De esta forma se logra proteger la confidencialidad y la integridad y la disponibilidad de toda la información de dicha empresa. Tengan todos muy buenos días. En este día, pues, les voy a hablar acerca de lo que son las áreas seguras. Pues, primeramente, en seguridad física no es suficiente como enfrentar riesgos que se llegan a encontrar a la seguridad, sino que también se necesitan asegurar los equipos e instalaciones para enfrentar las amenazas ambientales y protecciones, obviamente, que tendremos que tener contra amenazas externas. También, primeramente, como deberíamos de verificar identificar los lugares, los edificios, las áreas públicas y dentro de la empresa de trabajo, las áreas cuyas aquellas podrían ser áreas seguras a proteger. Esto se refiere obviamente como lo que son a corredores, caminos, espacios verdes o áreas de estacionamiento para encontrar alrededores de los perímetros. Pues también tenemos lo que son las medidas de seguridad, que esto sería como una vez ya identificado el entorno físico y especialmente las áreas seguras, podemos pensar en cumplir con las expectativas de seguridad para cada elemento del entorno físico. Obviamente que las normativas para el adecuado control del acceso de las puertas depende del nivel de protección, obviamente, necesario para la información que contiene. También tenemos lo que son seguridad de oficinas, despachos e instalaciones. Bueno, en este caso lo que le podría decir es que en cuanto a las instalaciones deberíamos de diseñarlas para evitar al máximo posible lo que sería el riesgo que la información confidencial sea accesible para lo que son los visitantes. Pues esto sería todo lo que les puedo hablar y gracias por su atención prestada. Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Gerson Alexander Martínez Ríos y hoy voy a hablar sobre la ISO 27002 sobre el control de equipamiento. El control de equipamiento tiene como objetivo prevenir pérdidas, daños, hurtos o comprometer los activos, así como la interrupción de las actividades de la organización. El primer punto es la ubicación y protección del equipamiento, es decir, que las personas tengan un acceso limitado a las salas como los data centers o servidores y que se establezcan pautas como no comer ni fumar dentro de estos lugares. El siguiente punto, seguridad en el cableado, el cual hace referencia al aislamiento completo de los cables tanto de electricidad como comunicaciones para evitar interferencias entre ellos. El siguiente punto es el mantenimiento del equipo, el cual debe hacerse solo cuando el fabricante lo estipule y mantener al día las pólizas de seguro. El retiro de bienes, este hace referencia a que cualquier persona que extraiga un bien de la organización tiene que estar pendiente de su retorno, que la persona que extraiga el equipo debe identificarse y quedar correctamente registrada para evitar hurtos. La seguridad en reutilización o eliminación de equipos hace referencia a la manera de deshacerse de los equipos que sea pegado a legislaciones medioambientales o en caso de reutilizarlo hacer un formateo adecuado para no acceder a la información antigua. Y el último punto es la política de pantallas y escritorios limpios, que hace referencia a que cuando una computadora está en modo suspensión se debe pedir una credencial para que no se pueda acceder a su información y de que el escritorio debe estar limpio, es decir, sin papeles y sin comida o elementos que ya se habían anteriormente dicho.
Y bueno, esto sería mi participación. Muchas gracias. Mi nombre es Wilfredo Rodríguez. En esta ocasión me corresponde explicar aspectos generales, similitudes y diferencias acerca de las normas ISO 27001 y 27002. Al hablar de las normas ISO 27001 y 27002, probablemente hayamos notado que la ISO 27001 y 2 pues son bastante parecidas, pero destacando la última por ser mucho más detallada y más precisa que la 27001. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ISO 27001? Ante todo, no es posible obtener la certificación ISO 27002 porque no es una norma de gestión. ¿Qué significa una norma de gestión? Significa que este tipo de norma define cómo ejecutar un sistema y en el caso de la ISO 27001, esta norma define el sistema de gestión de seguridad de la información, por sus siglas SGSI. Por lo tanto, la certificación en ISO 27001 sí es posible, mientras que en la 27002 no. Dentro de las dos normas hay similitudes y diferencias. Por ejemplo, en el anexo A de la ISO 27001, el control se llama contacto con autoridades y es el A.6.1.6, mientras que en el 27002 es el mismo control pero con la diferencia que es el 6.1.6. A nivel general, la ISO 27002 explica un control en toda una página, mientras que la diferencia radica en la 27001, que pues este es un poco más simplificado porque solo le dedica una oración a cada uno. Por último, la diferencia está en que la ISO 27002 no distingue entre los controles que son aplicables a una organización determinada y los que no lo son. Por otro lado, la ISO 27001 exige la realización de una evaluación de riesgos sobre cada control para identificar si es necesario disminuir los riesgos y, en caso que sea necesario, hasta qué punto estos pueden reducirse o aplicarse los controles. Para finalizar, se podría decir que sin la descripción proporcionada por la ISO 27002, los controles definidos en el anexo A de la ISO 27001 no se podrían implementar. Sin embargo, sin el marco de gestión de la ISO 27001, la 27002 sería simplemente un esfuerzo aislado de unos pocos apasionados por la seguridad de la información, sin la aceptación de la alta dirección y por lo tanto sin efectos reales sobre la organización. Esta sería toda nuestra explicación y presentación acerca de las normas ISO. Muchas gracias por su atención prestada.